Ahí está grabando. Y después la subimos a YouTube. Bueno, entonces ustedes me dirán. Bueno, vamos entonces a dar inicio a esta charla programada para el día de hoy a cargo de Natalí López. Natalí López fue una participante importante de este movimiento estudiantil cuando era estudiante de pregrado en la Universidad Pedagógica Nacional. Allí jugó un papel importante en todo este proceso que se dio en el 2011 en una lucha de grandes proporciones, quizás la lucha estudiantil más importante que se dio en Colombia después del movimiento estudiantil de 1971. Eh, entonces, eh, con su experiencia como participante directa de este movimiento estudiantil, tenemos hoy a Natalí, que es parte integrante de la dirección de la escuela Raúl Eduardo Maecha. Natalí, tienes la palabra. Francisco, Natalie, es que voy a hacer una corta presentación también. gracias. La idea mía también era que Pacho la presentara porque pues hoy estamos muy complacidos. Ustedes están acostumbrados a ver en todas las sesiones a Natalie López y hoy ella, la capacitación está a cargo de ella. Natalie López fue protagonista de los hechos ocurridos en Colombia en el 2011 con ocasión del movimiento estudiantil de ese año, que fue un movimiento caracterizado por haber sido muy aguerrido, que se sostuvo, en donde todos los jóvenes estudiantes colombianos adelantaron una lucha de gran importancia, de gran calado. Entonces es la historia de una lucha, pero también es la historia de una traición y de una alta traición por parte de la Mani. En ese entonces Natalie era una niñita, ¿sí? Una niñita que se enfrentó a los leones, que sentó sus posiciones y que fue objeto de estigmatización y de calumnias por parte de estos sectores. Entonces, el papel de Natalie López, en ese entonces estudiante de la Universidad Pedagógica y líder estudiantil, es de verdad trascendente, protagónico, pero pues nos encanta que ella en ese papel que tuvo sea quien hoy narre los hechos tanto de las causas por las cuales se levantaron los estudiantes colombianos, como del desarrollo de una alta tradición que dejó a los estudiantes desmoralizados, dispersos, confundidos, de la cual casi no se levantan, pero eso bien vale la pena que ella, que tiene todo el conocimiento y que tuvo esa vivencia pues de manera directa, nos lo cuente. Entonces, en nombre de la Escuela de Educación Sindical y Popular Raúl Eduardo Maecha, muchas gracias a todos por su asistencia. Muy contenta de que Natalie esté hoy al frente de la capacitación. Y también solicitarles a ustedes que cualquier comentario o dudas o algunas preguntas mientras ella termina las pueden ir manifestando a través del chat, pero pues por supuesto también tendrán la oportunidad más adelante de levantar su manita y hacer sus aportes, inquietudes o preguntas. Entonces, sin más, los dejo con Natalie López. Muchas gracias. Gracias, Marta Vargas, gracias a nuestra directora y gracias a Francisco Cabrera y a todo el equipo de la Escuela Sindical y Popular Raúl Eduardo Maecha por haberme propuesto hacer parte pues, del grupo de conferencistas. Para mí pues es un honor, pero también es un desafío. ¿Me están escuchando? Alguien dice que no se está escuchando. ¿Me confirman si me están escuchando? Yo la escucho bien. Ah, bueno, porque alguien dice que no ha escuchado, que no está escuchando, escribirle en Debe el... tener problemas con el audio porque yo estoy escuchando perfectamente. Perfecto, perfecto, gracias. Entonces les decía que yo agradezco pues, que me hayan propuesto
hablar de esta experiencia, hacer algún balance y algunas perspectivas sobre aquel movimiento estudiantil del 2011. Espero estar a la altura de este importantísimo grupo que se ha conformado a lo largo de las conferencias de la Escuela Sindical y Popular Raúl Eduardo Maecha. Así que yo les agradezco muchísimo. Y bueno, en efecto, como lo planteaba Marta y Francisco, la idea de hoy es abordar un poco esa, es decir, dentro de todo el ciclo que hemos tenido, trabajar un poco el tema del 2011. El 2011, si bien después de que Marta habla de mayo del 68 y de esos importantes antecedentes para el movimiento juvenil y para el movimiento estudiantil en Latinoamérica y en el mundo, pero principalmente en Latinoamérica, y luego cuando llega Francisco Cabrera a hablarnos de 1971 también en Colombia como un antecedente de gran importancia. En Colombia y en Latinoamérica nos quisiéramos referir a ese octubre o a ese año del 2011 en Colombia, donde se dieron unas de las más grandes jornadas de movilización estudiantil, que ustedes, para quienes lo recuerdan, han quedado grabadas en la historia reciente del país como un hecho histórico de gran envergadura, y hoy se hace necesario en efecto que ese movimiento estudiantil y ese movimiento popular que quisiéramos lograr aprenda de la historia. Nosotros consideramos, y lo hemos dicho en los distintos escenarios, que este ciclo de conferencias, más allá de pretender pues que aprendamos muchas cosas, buscamos en efecto que haya un análisis riguroso de la realidad. ¿De la realidad para qué? Para poderle aportar a la consolidación y a la configuración de un movimiento popular que esté a la altura de las condiciones que hoy nos impone Colombia y el mundo. Y para eso se hace necesario echar para atrás, para en efecto hacer balances y perspectivas, aprender de la historia, no incurrir en los mismos errores y lo que les planteo, consolidar un movimiento que esté a la altura. El 2011, si bien nos deja en efecto muchísimas enseñanzas. El movimiento estudiantil del 2011 es un movimiento que se consolida sobre cuál base. Es decir, el contexto en el que se presenta el 2011 es un contexto bien complejo para la educación superior en Colombia. En el 2011 nosotros estábamos estudiando en las universidades bajo unas condiciones de gran precariedad producto del desfinanciamiento que vivían las universidades en esa época. La raíz de ese desfinanciamiento es la Ley 30 de 1992. La Ley 30 del 92 es ese marco legal, por así decirlo, que rige la educación superior. Ahora, es importante, yo no me voy a detener en Ley 30, pero es importante hablar de cuál es ese germen, de cuáles son esas raíces que ha generado el problema estructural de la universidad pública y de la educación superior en Colombia. Es importante, es de verdad menester entender cuál es el problema de la educación superior en Colombia, porque ese es un problema no solo del estudiantado, es un problema que nos compete a los colombianos. Está en juego el desarrollo nacional, está en juego el futuro de la juventud. Entonces, es importante entender cuál es la raíz, cuál es el germen del problema de la educación superior en Colombia. En 2011, la ley 30, es decir, nosotros, el germen, repito, es la ley 30, es ese marco legal que rige la educación superior en Colombia. Esa ley 30 emerge, estamos hablando del 92, esa ley 30 emerge en un contexto, como ya todos ustedes lo saben y como lo hemos venido trabajando en las distintas conferencias, emerge en un contexto neoliberal, ¿sí? Ese es en el contexto en el que emerge la ley 30. Recordemos que ese contexto neoliberal, es decir, cuando se da la gran apertura económica en cabeza del mandatario de esa época, César Gaviria, buscaba vender, privatizar absolutamente todo. Entonces ahí nos encontramos con el problema de la privatización en la salud con la ley 100, la venta y la privatización de las empresas del Estado, la privatización de los sectores claves de la economía nacional. Desafortunadamente, pues la educación no fue ajena a ese proyecto económico de privatización o neoliberalismo, como se ha venido llamando comúnmente. En efecto, pues la educación no fue ajena a eso. La ley 30, digamos que si se me permite la analogía, la ley 30 es a la educación lo que la ley 100 es a la salud, si se me permite, repito, esa analogía. Por eso debe ser entendida por todos, ¿sí? No, repito, no puedo quedarme mucho en ley 30, pero creo que sí vale la pena que en otros escenarios
de las conferencias, le dediquemos un punto bien importante a analizar las leyes en detenimiento que rigen la educación, y no solo para nosotros, sino para coger toda esta información y poderla llevar al movimiento juvenil, al movimiento estudiantil, a los estudiantes de bachillerato. Digamos que la apuesta del movimiento estudiantil de las últimas décadas es apostarle a reformar esa ley 30, que ha sido, como repito, el germen, la causa de los problemas de la educación, básicamente, principalmente, del desfinanciamiento de la educación. Si bien el desfinanciamiento de la educación es uno de los problemas más graves de la educación, no es el único, pero es uno de los más importantes. La ley 30, en su artículo 86 y 87, nos plantea, voy a leer rápidamente, los presupuestos, y digo que los artículos 86 y 87, digamos que es clave entenderlos porque son el artículo que realmente congela el presupuesto de la educación superior pública, en este caso de las universidades públicas. Dice el artículo 86 que los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por los aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes también de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución. Y aquí viene el párrafo, es decir, el que causa el gran problema. Las universidades estatales y oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacionales y de las entidades territoriales que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes. La ley 30 amarra el presupuesto que se le debe dar a la universidad colombiana año tras año, lo amarra al incremento del IPC. ¿Esto qué es lo que genera? Que al darse en pesos constantes, la universidad todos los años reciba el mismo presupuesto. Lo decíamos en unas conferencias anteriores, es como si ahorita un trabajador estuviera recibiendo los ingresos los mismos ingresos, el mismo salario mínimo de 1992. Ahora, digamos que es muy parecido, sí, pero hagamos esa analogía como para ver lo dramático que significa este artículo 86 de la ley 30, es decir, es mantener el mismo presupuesto de 1992 amarrado, congelado, básicamente es congelado. Y hasta el sol de hoy las universidades se rigen con ese artículo, el presupuesto, las partidas presupuestales que se le da a la universidad pública se rige con ese artículo 86, lo cual pues ha generado que año tras año la universidad se venga desfinanciando poco a poco. Esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla. A partir del sexto año, dice el artículo 87, de la vigencia de la presente ley, el gobierno nacional incrementará sus aportes para las universidades estatales o oficiales en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del Producto Interno Bruto. La ley 30 sigue amarrando las adiciones presupuestales o el presupuesto de la universidad, IPC, y en este caso con el artículo 87 al Producto Interno Bruto. Un Producto Interno Bruto que en una economía tan rezagada como la colombiana pues no crece, no aumenta. Ahora, ¿qué implica que se amarre el presupuesto a estos dos elementos, al IPC y al Producto Interno Bruto? Pues hace que el presupuesto que debe tener las universidades públicas no correspondan con sus necesidades, no correspondan. Es decir, no podemos tener el mismo presupuesto que teníamos hace 25, hace 30 años casi, el presupuesto con una cobertura que ha aumentado casi 4 veces, ¿sí? Es decir, hace 20, 30 años teníamos 150.000 estudiantes, ahora tenemos 600.000. Entonces, manejado con el mismo presupuesto. ¿Esto qué genera? Obviamente, año tras año, un déficit que se va incrementando año tras año, ¿no? Esto, como digo, lo vamos a desarrollar un poco más en detalle. Decía que, bueno, el incremento que se da año tras año, pues no responde a la necesidad, a las necesidades que año tras año crecen en las universidades, empezando por la cobertura. Cobertura, esta palabra con la que todos los políticos año tras año, campaña tras campaña, con la que hacen demagogia, y ya vamos para allá. Decíamos entonces que el germen del problema entonces es que ese presupuesto que se inyecta se mantiene en precios constantes mientras los gastos aumentan a un ritmo muchísimo más alto. Les decía ahorita, tenemos 4 veces más estudiantes que hace 30 años, es decir, que en el momento en el que se promulgó la ley 30 del 92, ¿sí?
Pero la cosa es que ahora, como tenemos ese presupuesto global en pesos constantes, por cada estudiante ahora se transfiere menos de la mitad de lo que se transfería hace 30 años. No sé si me hago entender. Es decir, hace 30 años un estudiante recibía un porcentaje por estudiante, se inyectaba un presupuesto por estudiante. 30 años después, ese mismo estudiante, ese estudiante recibe menos de la mitad. Ahora, los profesores, una universidad que en aras de la calidad, del avance, en el conocimiento y de la producción del mismo, pues requiere mayor cantidad de docentes y docentes titulados. Es decir, cada vez nuestros docentes cuestan más porque a los docentes se les exige tener ya no solo el pregrado, sino maestrías, y se les exige tener doctorados. En algunas universidades se les exige, por ejemplo, tener estudios en el exterior. Entonces, un docente de hoy cuesta más, ¿sí? Pero si se sigue manejando con el presupuesto de hace 30 años, ¿cómo se le paga un salario digno a un docente de una universidad, ¿sí? Aparte que los contratos de los estudiantes, o sea, a nosotros nos toca, yo creo que hacer también una revisión con algunos compañeros de ASPU, por ejemplo, de cómo está la situación de los docentes en las universidades, que es una situación realmente en términos laborales precaria y calamitosa. Y esto, por supuesto, un docente en condiciones laborales precarias, pues es un docente al que no se le puede exigir que contribuya con la calidad de la universidad. Aún así no sé cómo se las arreglan, pero lo hacen. Pero docentes mal pagos interfieren en el desarrollo de la calidad de la educación superior. Hay docentes que tienen que trabajar hasta en 3 universidades porque los contratos son horas cátedra, y las universidades públicas tienen un alto porcentaje, un porcentaje mayoritario de contratos por hora cátedra, contratos de trabajos por horas en realidad, en las instituciones de educación superior. Repito, esto genera detrimento en la calidad de la educación. Ahora, en estos 30 años ya miramos lo de la cobertura, miramos lo de la ampliación de la cobertura, el tema de los docentes. También se ha necesitado la tecnología, es decir, la técnica, la tecnología y la ciencia avanza, ¿sí? Y en 30 años ha avanzado a pasos agigantados. Entonces, la inversión que se hace en tecnología, o sea, hacer inversión en tecnología con el presupuesto de hace 30 años, pues sigue generando que la universidad quede en un rezago sin precedentes ahora en los últimos tiempos, ¿no? Llevamos 30 años funcionando con un precio que no alcanza, y hemos llegado al punto de que para hablar, por ejemplo, de la infraestructura, es decir, no tenemos inversión en tecnología, no tenemos inversión en laboratorios, no tenemos inversión en infraestructura. Les voy a mostrar rápidamente, bueno, no sé si me deje acá, pero quiero mostrarles, permítanme. Pero mientras tanto les voy planteando el tema de la infraestructura de las universidades públicas. Mire, en el 2011, literalmente las paredes y los techos de los edificios de las principales universidades, de las universidades públicas del país, se estaban cayendo a pedazos. Hay unos videos dramáticos que muestran la caída del techo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Es decir, una de las facultades más importantes de la universidad más importante y más grande del país, que se cayó, literalmente se cayó, hubo un aguacero, se cayó. Esta problemática de la infraestructura, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, estamos hablando de la Universidad Nacional, pero no me quiero ir a la UTC, por ejemplo, a la Universidad Tecnológica de Chocó, que son pues a la Universidad de Buenaventura, la Universidad del Pacífico, que queda en Buenaventura. No me voy a referir a esas porque ustedes ya se imaginarán las condiciones. Vamos a echarle mano a la Universidad Nacional para ver la gravedad del asunto en las universidades públicas del país. En efecto, en el 2011 los techos se nos estaban viniendo abajo. En el 2011, la educación superior, en especial la universidad pública, pues, repito, enfrenta una de sus mayores crisis presupuestales en la historia, y estábamos, repito, cobertura sin presupuesto, una infraestructura arruinada. Estoy mientras busco el video, mientras lo logro poner, laboratorios deficientes, esos laboratorios, por ejemplo, de biología o de ciencias, ni hablar de lo obsoleto que estaban, por ejemplo, los insumos para los experimentos y para los trabajos de biología, química y demás.
La universidad, ¿qué hacía? Pues para medio solventar la cosa, vender servicios. Vender servicios como si fuera esto pues una cosa comercial. Era la manera de que tenía de medianamente solventar la situación, pero la situación era completamente, ya desde el 2011 la situación estaba ya salida de manos, ¿sí? Estábamos en ese contexto, con los edificios arruinados, sin laboratorios, profesores mal pagos, todo lo que ya se ha venido diciendo. En el 2011, el gobierno de Juan Manuel Santos, el Nobel de la Paz, dice que para resolver el problema, es decir, si bien el problema de la universidad pública, como es un problema estructural y para nadie es un secreto, se ha venido discutiendo en todos los escenarios de la sociedad. Santos dice que hay que hacer una reforma a esa ley 30, y en efecto, la reforma hay que hacerla, la ley 30 hay que reformarla, sobre todo esos dos artículos que son el germen del problema. Pero sale Santos a proponer una reforma a la ley 30, dice que para resolver el problema de la debacle que vivían las universidades. El proyecto de Santos le muestra al país una reforma que supuestamente va a resolver ese gran problema de la educación superior. Pero este proyecto lo que hace realmente es profundizar el enfoque neoliberal de la educación. Y empiezo con esta conclusión, con esta tesis grande, para empezar a desarrollar esa, digamos que esa tesis, donde se plantea que esta reforma a la ley 30 que propuso el gobierno de Juan Manuel Santos es la versión más neoliberal que pueda tener una reforma a la educación superior. Básicamente, no me puedo detener en todos los artículos, pero hay artículos muy discientes de ese proyecto de reforma a la ley 30. Básicamente, el proyecto busca entregar la educación al sector privado y al sector financiero. Tiene en su articulado permanentemente los conceptos de eficacia y eficiencia, y ya vamos para allá. Es decir, a ver, ese proyecto de ley 30 tiene un lenguaje bien financiero, bien mercantil, ¿sí? Nos habla de que la educación tiene que ser eficaz y eficiente, y ya vamos para allá. La universidad, el proyecto de ley 30 de Santos nos habla de una universidad con ánimo de lucro, es decir, las universidades pueden establecerse como asociaciones con ánimo de lucro, donde se supone que las universidades son entes que no son, y que por ética no deberían ser, y por lógica, sana lógica, no deberían ser sociedades con ánimo de lucro. El proyecto de ley es tan descarado en ese sentido que propone que se puedan configurar como asociaciones con ánimo de lucro, ¿sí? Plantean uno de sus articulados que las universidades puedan establecer contratos de asociación. Plantea también que las universidades pueden ser públicas, privadas o mixtas, es decir, habla de una figura de universidad mixta. Esta última figura le abre las puertas claramente a la privatización de las instituciones públicas, porque uno dice una universidad es financiada, pues ¿qué hace? Una universidad como la pedagógica, por ejemplo, la universidad donde yo me gradué, pues establecer una universidad quebrada, pues establezca asociaciones con sectores privados y forme una figura mixta. Esto es abrirle la puerta, era abrirle la puerta a la privatización de la educación, ¿no? Rezaba el articulado que las universidades podían constituirse como sociedades anónimas. Decía, por ejemplo, que podía recibir inversionistas, que podía repartir dividendos, que podía invertir en la bolsa y que podía constituirse como sociedades comerciales, ¿sí? Un lenguaje totalmente financiero, tal cual lo plantea el artículo. Esto no me lo estoy inventando yo, el articulado lo pueden revisar, ¿sí? Les daba a través de una figura la posibilidad de que prestaran dinero, las universidades, mejor dicho, convertidas en bancos, ¿sí? Ahora, hay una cosa que hay que decir, hay cositas de este articulado que ya de alguna manera, es decir, aquí la educación está privatizada, ¿sí? Aquí se hace negocio con la educación, eso no es un secreto, aquí hay universidades que arman cooperativas y prestan plata a intereses, aquí hay universidades que hacen de la educación, de la oferta de programas, un total negocio, y el Ministerio de Educación no los regula, y no hay una regulación real y efectiva pues, para estos negociantes de la educación. Esto, digamos que se da de hecho, sin embargo, el proyecto de la Ley 30 profundiza y le da vía libre para que se haga con la educación una mercancía que se compra, se vende, se avalúa y se devalúa, en fin, con todos los costos políticos
económicos y sociales que eso puede implicar para el desarrollo de un país. Me permito leer este artículo que saqué de la página de Notas Obreras. La página de Notas Obreras, notasobreras.net, tiene un ítem de educación y hay bastantes artículos de gran importancia que reflejan y retratan pues lo que pasó aquella vez, y tiene unos análisis bien profundos sobre el tema de la educación. Y hay un artículo que dice lo siguiente, ya les... Título dice: el designio oficial consiste en asfixiar las instituciones públicas manteniéndoles tan bajos los aportes de la nación que se vean impelidas a entrar en sociedad con entidades particulares. Quiere obligarlas a ser rentables o a liquidarse, como ocurre con los hospitales, empujarlas a entrar en sociedades, lo que les decía ahorita, las obliga a armar sociedades. Continúo con el texto. Dice: lucrativas comerciales, financieras o de fabricación, forzarlas a continuar incrementando las matrículas, a vender servicios, suprimir lo poco que queda de bienestar estudiantil, asignar a los estudiantes, que estos y sus familias sean presa del crédito usurario, que la autonomía, la libertad, el libre análisis y la controversia desaparezcan de los claustros, pues serán los capataces quienes transmitirán las órdenes de los gerentes de las multinacionales sobre qué es lo pertinente y cuáles son las competencias en las que se debe adiestrar la mano de obra para que no sea crítica, sino sumisa y productiva, con un sentido de pertenencia al patrón. Esto, es decir, la reforma de Santos a la Ley 30 era tan perversa que entregarle la educación, yo creo que uno de los bienes más sagrados que pueden tener las sociedades modernas en este momento, entregársela al lucro, al capital financiero, al capital privado, pues implicaba que se constituyeran sociedades donde el patrón, el dueño, el que invertía, fuera el que decidiera el rumbo de la educación, es decir, decidiera qué se enseñaba y qué no. El costo, repito, el costo político y social para una sociedad sería grande de aprobarse una reforma así. Esta reforma, la Ley 30, buscaba copiarse un poco del modelo de educación gringo, que es un modelo muy bancario en la educación, del cual me parecería pertinente que la escuela abordara el modelo de educación en Estados Unidos, bastante perverso y complejo, y este modelo, digamos, que de alguna manera inspiró esa Ley 30, esa reforma a la Ley 30 de Santos, ¿sí? Donde hay deudas, es decir, donde el estudiante queda endeudado para toda la vida, ¿sí? Lo que les decía, si bien eso ya estaba, estamos hablando en el 2011, esta reforma profundizaba esa tragedia del crédito educativo impagable. Ahí en Estados Unidos, los estudiantes duran literalmente toda la vida pagando el crédito de la universidad. La reforma de la Ley 30 también hablaba, por ejemplo, de armar fondos para llamar a los inversionistas. De hecho, en uno de sus articulados hablaba del FOMINVEST. El FOMINVEST es un fondo integrado por varios sectores, entre esos el sector productivo, y financistas que buscaban llamar a inversionistas, es decir, mostrar la educación como un negocio rentable y vengan todos aquí a invertir, ¿sí? Para mostrarle en efecto a los inversionistas extranjeros a la educación como un negocio lucrativo, ¿sí? También planteaba el articulado que las universidades pueden ser regidas por la legislación comercial, es decir, esto de la esencia de ese proyecto de ley de la educación superior que propuso Santos, ¿sí? Pero entonces uno dice, si el problema es, si todos los estudios que han planteado el movimiento estudiantil, los docentes, la comunidad académica, el sistema universitario estatal, SUE, que está conformado por los rectores y vicerrectores, si ya todos han dicho que el problema es el artículo 86-87, si uno va a pretender reformar la ley para resolver el problema estructural, porque esto es un problema estructural, pues haber quitado esos dos artículos que amarraban y congelaban el presupuesto. Pero en el artículo, en la reforma propuesta por Santos, ese articulado quedaba intacto. El proyecto de Santos buscaba en resumen resolver el problema entregando la educación al sector privado y vulnerando lo más enarbolado por el movimiento estudiantil en su historia, que es
la autonomía. La autonomía queda completa, bueno, si ya estaba vulnerada, porque la ley 30 en su artículo 64 vulnera la autonomía cuando dice cómo es que deben estar compuestos los consejos superiores, y ya vamos para ello. Con esto pues sí quedaba mucho más vulnerada. Las universidades públicas, por ejemplo, en la ley 30 plantea que deben estar regidas por el Consejo Superior, y el Consejo Superior tiene unos miembros. ¿Cuál es la apuesta? Que en ese cuerpo colegiado sean mayoritariamente, la apuesta es a que ese consejo esté integrado mayoritariamente por estudiantes, docentes y trabajadores, ¿sí? Pues porque es decir, consideramos que es este grupo el que debe determinar el trasegar el rumbo de la universidad. Sin embargo, y que no tenga injerencia, es decir, cuando nos referimos a la autonomía, es que la academia pueda de manera independiente, sin presiones, sin condiciones, poder dar directriz y poder orientar el rumbo de la educación, ¿sí? Sin apego a nada, es decir, sin dependencias ni del sector privado, ni del sector financiero, ni de los gobiernos, ni de los partidos, sino que haya realmente autonomía, porque eso garantiza, es decir, la autonomía es tan sagrada porque garantiza que haya una apuesta democrática porque sus contenidos vayan a tono con el desarrollo nacional, que no estén supeditados a la economía, al sector privado, al sector financiero, a los gobiernos de turno, sino que en efecto haya una apuesta porque vaya a tono con el desarrollo nacional, ¿sí? Claro, entonces los consejos superiores, como nos los dejó la ley 30, porque la ley 30, repito, es lo que la ley 100 a la salud, la ley 30 nos plantea en su artículo 64 que va a estar compuesto por un delegado del Ministerio de Educación o un delegado de la gobernación en caso de que la universidad sea departamental, un delegado del gobierno, un delegado de uno de las directivas académicas, uno del sector productivo, un exrector, un rector, y solo un docente, un estudiante y un egresado. Entonces, a la hora de la votación, pues obviamente siempre la balanza va a estar en contra de los estudiantes y de los docentes, ¿no? Bueno, pues esta ley 30 nos da un duro golpe a la autonomía universitaria. Vuelvo y repito, esa es una de las banderas que ha enarbolado el movimiento estudiantil desde Córdoba hasta nuestros días. Y pues la ley 30, la reforma de Santos, pues lo que hacía era profundizar más la antidemocracia en los consejos, y que fueran pues los patrones, los financistas, los inversionistas, los que decidieran por la universidad, ¿sí? Todo el desarrollo científico, tecnológico, artístico, humanístico, a merced de los financistas, pues es obvio que los financistas no buscan el interés general, sino la ganancia particular. Yo creo que ustedes pues saben perfectamente cómo funciona la lógica mercantil y aplicada a la educación, pues una perversión absoluta. ¿Cómo quedaría entonces? Pues uno se pregunta, ¿cómo quedaría el desarrollo de un país si se pone en manos de negociantes el sagrado derecho a la educación? ¿Sí? Cuando sea esto, en 2011, pues, es decir, nosotros veníamos en una situación de financiamiento y de vulneración de la autonomía producto de la ley 30, ya en el 2011 es decir, con una crisis sin precedentes. Y sale Santos con esta reforma a la ley 30, lo cual pues nos pone a todos los estudiantes a analizar, a debatir, a leer la ley 30 y a leer la reforma. Obviamente la indignación crece y crece y crece, y la universidad pública y los estudiantes decíamos, yo creo que el paro, nosotros le debemos a la sociedad colombiana un paro, una gran movilización desde mucho antes del 2011. Sin embargo, la ley 30, la reforma, la ley 30 de Santos es la gota que rebosa la copa para este paro nacional, ese portentoso paro nacional que se dio en 2011. ¿Cuáles eran las apuestas del movimiento estudiantil después de debates, asambleas, procesos asamblearios masivos, grandes? Es decir, las universidades, el movimiento estudiantil entró en un periodo de ascenso
como hace años, es decir, tal vez como desde el 71, no se había visto en la historia reciente de Colombia. Todos los estudiantes en las calles y en las plazas, en las asambleas. ¿Y cuáles eran sus apuestas? Por un lado, tumbar la reforma de Santos y por otro lado, exigir presupuesto para la educación. Yo decía que antes del gobierno ya el movimiento le debía una pelea al gobierno por presupuesto para la educación, ¿sí? Cuando el presupuesto decíamos que estaba congelado, pues obviamente año tras año va a crecer el déficit. Y aparte es que a las universidades, a través de leyes, sentencias, decretos, les imponen cosas. Les imponen, por ejemplo, aumentar la cobertura. Les imponen hacer un descuento a los estudiantes en la matrícula por el tema electoral. Y todo eso lo tiene que sortear, inclusive hasta los incrementos salariales de los docentes tenían que correr por cuenta de las universidades, ¿sí? Entonces, eso sumado a la congelación del presupuesto y a las necesidades que iban creciendo día a día, por lo que les decía al principio, cobertura, laboratorios, infraestructura, docentes, es decir, empieza a hacerse un hueco de tal manera que la deuda que tiene el Estado colombiano con la universidad pública va en este momento a 2020 más o menos por unos 18 billones de pesos, estiman, por ejemplo, lo estima el sistema universitario estatal, que creo que el sistema universitario estatal, el subintegrado por vicerrectores y académicos, hacen un análisis de más o menos en estos 30 años en cuanto ha crecido ese déficit por una u otra razón, ¿sí? Entonces, esto, bueno, ahorita, pero a 2011 nuestra deuda ascendía a los 12 billones de pesos. 12 billones de pesos en esa época, ¿sí? Se forja el movimiento, es decir, entendiendo la situación y viviéndola día a día, es decir, tener un sistema de educación precarizado, hizo que con esta presentación del proyecto de Santos se forjara un gran movimiento estudiantil. Y empiezan en el 2011, en marzo, las universidades públicas a dar peleas de manera aisladas, ¿sí? Porque hace parte de los procesos digamos que de unidad, ¿no? Entonces, ustedes saben que nosotros tenemos 32 universidades públicas, una universidad por cada departamento, más los institutos de educación, los institutos técnicos y tecnológicos, como el SENA, el ITM en Medellín, el Instituto Tecnológico de Medellín, y bueno, así. Pero tenemos 32 universidades públicas y estas empezaron, principalmente las universidades públicas, a dar luchas de maneras aisladas. Entonces, en el 2011 revienta el paro en la Universidad Tecnológica de Pereira, luego revienta un paro en la de Medellín, luego revienta un paro en la Universidad del Valle, luego revienta en la Pedagógica, ¿sí? Pero digamos que todos era por un solo objetivo. Claro, ¿cuál era la apuesta? La apuesta era la unidad del movimiento estudiantil para generar un solo paro nacional donde todas las universidades públicas entrarán a paro junto con los institutos técnicos y tecnológicos, ¿sí? Las redes, por ejemplo, se inundaron explicando las problemáticas de la universidad. Ustedes pueden revisar los videos, las redes sociales, las páginas de algunos grupos independientes estudiantiles, en las redes sociales de esa época, y las asambleas, las redes se inundan como nunca explicando la problemática. Se dan grandes asambleas y, como es muy característico de la juventud, porque lo vimos también ahora en los últimos meses con el paro nacional, la juventud logra desplegar toda su creatividad de una manera creativa, pero de una manera también muy honesta, ¿no? Repito, pues los propósitos era la derogatoria de la ley 30, que Santos retirara la reforma y que se hicieran adiciones presupuestales, primero que se comprometiera a pagar la deuda y que se estableciera un plan, una fórmula y un incremento en el presupuesto. Mire, estas consignas tengámoslas muy en cuenta, porque estas son las consignas que ahorita, y yo les propongo que estas sean las consignas que de alguna manera se sigan trabajando y se sigan elaborando y sobre las que se sigan discutiendo, porque son las consignas que debe seguir enarbolando el movimiento estudiantil y el movimiento juvenil y la sociedad colombiana el día de hoy. La crisis presupuestal sigue, a 2021 no se ha subsanado y por el contrario se agudiza cada vez más. Entonces, octubre de 2011 se muestra como el mes
donde se da la batalla por la financiación. De hecho, el año anterior, el 2010, se habían empezado a dar pasos, movilizaciones. Y mire, aquí al final yo les voy a proponer, si ustedes me lo permiten, hacer un símil con la situación que se vivió ahora con el paro nacional. Y es que ustedes recuerdan que en el 2019 se hizo un paro en noviembre por el tema de la reforma tributaria y el paquetazo económico de Duque. Si bien fue un paro grande, no tuvo, digamos, que la envergadura y la duración en el tiempo que debía tener, porque las burocracias sindicales frenaron la avanzada de un gran movimiento en 2019, ¿sí? El Comité Nacional de Paro. Pero obviamente esto era una bomba que iba a estallar y en efecto 2021 estalla el paro nacional en Colombia. En 2010 pasa lo mismo. Yo creo que es importante como ir haciendo relaciones y conjeturas y coger como varias variables que les voy a proponer ahora, porque eso nos permite hacer un análisis un poco más certero para mirar en qué estado está el movimiento, de qué debemos aprender, qué debemos corregir, cuáles deben ser las apuestas y cómo nos debemos orientar. Hay cosas muy interesantes que nos dice la historia del movimiento estudiantil y del movimiento popular, como lo hemos visto en las últimas conferencias. Entonces, en 2010 se dan algunas luchas aisladas por presupuesto, pero en 2011 la cosa revienta, como reventó de alguna manera en 2021, guardando las comparaciones, ¿no? Y en el 2011 se dice la única manera de tumbar la reforma era con un paro nacional. No había otra opción, es decir, las discusiones ya llevaban meses, pero no había otra salida, es decir, al movimiento popular no se le ha dado otra salida y no lo ha mostrado la historia. El 2011 nos mostró que no teníamos otra salida sino el paro en 2011 para tumbar la reforma de Santos y para exigir presupuesto. El 2021 nos vuelve a enseñar, nos vuelve a dar la misma lección con el tema de la reforma tributaria. Yo creo que el movimiento estudiantil logra entender eso, logra entenderlo de manera masiva, y sabe que no tiene otra sino parar y salir a las calles de manera masiva. Esa experiencia fue muy enriquecedora y fue muy bonita por muchas cosas. Yo creo que por el nivel que cogió el movimiento estudiantil, ¿sí? Yo creo que hubo un nivel superlativo y eso se sumó al respaldo popular. Es decir, salir a las marchas y ver que la gente salía por las ventanas con carteles, no a la reforma, viva la educación, fuera Santos, presupuesto para la educación, yo apoyo el paro. Es decir, el respaldo popular no fue poco, hubo un respaldo popular de gran calado en esa época. Yo creo que como hace mucho no lo había, bueno, ahora con el paro de ahora, la cosa se volvió a dar, pero en ese momento era un hecho histórico realmente. Por eso es tan importante este tipo de, digamos que de reflexiones para aprender. Bueno, aquí hay que decir unas cosas bien importantes en términos de la organización del movimiento estudiantil y el movimiento popular. Nosotros, los estudiantes, la mayoría de estudiantes, entendieron la necesidad de la movilización, entendieron cuál era el problema de la universidad y entendieron la necesidad de entender el problema y buscar salidas a través de la movilización para arreglar el problema de la educación, que es arreglar el problema de una sociedad entera, ¿sí? Este era un objetivo noble, genuino, honesto, necesario. Sin embargo, digamos que hemos tenido siempre el palo en la rueda y en ese entonces las organizaciones estudiantiles que se asemejan mucho bueno, se asemejan porque son, digamos que los hijos o la expresión juvenil de los sectores, por ejemplo, que manejan el Comité Nacional del Paro. Así como hay burocracias sindicales que limitan el avance del movimiento obrero, en el movimiento estudiantil pasa exactamente lo mismo. Hay unas burocracias de organizaciones estudiantiles que responden a intereses partidistas, que responden a intereses electoreros, que responden a intereses de un grupo pequeño, que responde a intereses de un senador, por ejemplo, de un parlamentario. Y esto generó y ha generado la división y la fractura del movimiento estudiantil.
Desde el 2010 nos estaban planteando que no habían condiciones para el paro. Siempre plantearon, aun cuando las bases y la gran mayoría en las asambleas les decía, vámonos a paro, ellos siempre insistían en que no había condiciones para el paro, ¿sí? Se volvieron, repito, un palo en la rueda, pero es decir, el movimiento es tan grande que logra sobreponerse a esas orientaciones erradas y deshonestas de estos grupos, de estas organizaciones estudiantiles, y finalmente se decreta la hora cero del paro, con todas las dificultades, con todos los trancas que nos pusieron las organizaciones estudiantiles que hacían parte pues de expresiones de las mismas organizaciones que manejan, por ejemplo, hoy el comité de paro, ¿sí? Entonces estaba, por ejemplo, la OCE, que hacía parte del MOIR, estaban los de la juventud, no, los del Partido Comunista, bueno, y unos sectores que estaban a la cola de ellos y no permitían en efecto la independencia del movimiento estudiantil. Siempre estaban mirando todo, o en cálculos electorales, o si le convenía a su partido o no el tema de la movilización estudiantil, lo cual eso le hizo un daño enorme al movimiento del 2011, ¿sí? Pero las bases finalmente los obligan a ir a paro. Sin embargo, el paro se da de una manera masiva, es decir, fue tanto el punto que después de 4 semanas de paro no solo parando las universidades, sino las calles llenas de estudiantes, repito, desplegando toda su imaginación, la universidad, el gobierno decide retirar el 11 de noviembre de 2011, anuncia el retiro de la reforma ante el Congreso. Él había presentado ante el Congreso y decide, pues, dada la presión en la que estaba, en ese momento retirar la reforma. En ese momento la universidad, el movimiento estaba en su mayor auge. Como les decía al principio, la reforma, es decir, el retiro de la reforma de Santos era una de los objetivos, pero la universidad estaba en crisis presupuestal desde hace 20 años y necesitaba partidas presupuestales adicionales. Las asambleas presentaron la propuesta de que el gobierno, además de retirar la reforma, estableciera una adición presupuestal por decreto para subsanar la emergencia, la cosa más inmediata de las universidades. Es decir, les repito, las universidades estaban cayendo a pedazos y el movimiento daba para exigir partidas presupuestales adicionales y exigirle al gobierno de Santos que estableciera una fórmula para congelar el presupuesto y adicionar anualmente el presupuesto que realmente necesita la universidad colombiana. Es que es increíble que el gran presupuesto de la nación se vaya primero para la guerra, bueno, primero no, segundo para la guerra y primero para la deuda externa. Es decir, el porcentaje que se paga de deuda externa es abrumador frente al que se invierte en nación. El gobierno de Santos retira la reforma gracias al movimiento estudiantil y a las orientaciones que había trazado de manera correcta, honesta, sobre la base del análisis y de poner todo sobre el interés nacional. Sin embargo, estos grupos que se conformaron en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil llamada MANE deciden, pues decir, primero se volvieron un palo en la rueda para decretar la hora cero del paro, y una vez hoy el gobierno retiró la reforma, ellos levantan el paro de manera arbitraria y antidemocrática. Siempre hubo una actitud permanentemente antidemocrática en las decisiones del movimiento estudiantil de esa época. Por eso es tan importante hacer este tipo de balances y de análisis para saber qué podemos aprender, qué podemos corregir y cómo debemos orientar las próximas luchas por presupuesto para la educación, entre otras cosas, ¿sí? Nosotros, se planteó, las asambleas le plantearon que como una condición para levantar el paro, aparte después del retiro de la reforma, fuera la desmilitarización de las universidades. Nosotros estábamos con todas las universidades públicas militarizadas las 24 horas del día. Otra condición para levantar el paro era que soltaran a los muchachos y a los estudiantes que habían sido
de presos, retenidos, en medio de las masivas movilizaciones, ¿sí? Y se les pedía que fueran las asambleas los que tomaran la decisión si se levantaba el paro o no. Una cosa realmente justa, loable, básica además, era exigir un poco de democracia, ¿no? Sin embargo, estas organizaciones negocian por debajo de la mesa con el gobierno y levantan el paro. El gobierno les había prometido mesas de esas mesas enemigas del movimiento sindical, del movimiento obrero y del movimiento popular. El gobierno les prometió mesas de concertación si levantaban el paro y ellos corrieron a levantar el paro para sentarse con ellos en las mesas de concertación que pues hasta el momento la universidad no ha tenido adiciones presupuestales que realmente resuelvan el problema de la educación. La actitud permanentemente antidemocrática pues no permitió realmente que se lograran cosas más allá, ¿sí? Ellos dijeron que habían empeñado la palabra con el gobierno porque el gobierno les dijo, si ustedes levantan el paro, yo me comprometo a hacer mesas de concertación y que ellos habían empeñado la palabra y que, es decir, era un discurso muy similar al que dijo el difunto presidente de la CGT, Roberto Gómez, si no estoy mal, cuando dijo que ellos se habían comprometido a que el paro era de un día. Yo creo que lo dijo en 2019. El paro es un solo día y ya. Sí, yo me comprometí, nos comprometimos con el gobierno a que el paro iba a ser de un día y un día. Es decir, nunca respondiendo a los intereses y a los ánimos de las personas, ¿no? De las mayorías. Hacen sus mesas de concertación y ellos todo el tiempo estuvieron en una actitud apaciguadora y una de sus tácticas fue decir que iban a presentar un proyecto de ley, el movimiento estudiantil de esa época llamado MANE. La MANE dijo que iba a presentar un proyecto de ley que iba a reformar toda la educación superior en Colombia y que ese proyecto de ley iba a resolver el problema estructural de la educación en Colombia. El proyecto de ley fue un arma que utilizaron para apaciguar el movimiento. Lo desorientaron con eso y lo llevaron obviamente a su mínima expresión. Dijeron que el proyecto, que tranquilos, todos volvamos a las clases, todos volvamos a nuestras casas, que este proyecto de ley lo vamos a concertar y vamos a hacer este proyecto de ley y el proyecto de ley va a resolver todos los problemas de la sociedad. Prometieron eso, pero pues obviamente algunos sectores pues planteamos lo que significan los proyectos de ley, ¿no? Los mismos proyectos de ley que presentó el Comité Nacional de Paro para no hacerle frente, para no estar en el paro nacional realmente y no estar con la gente en las calles, ¿no? Nosotros sabemos en qué terminan los proyectos de ley en un Congreso mayoritariamente gobernista y en una democracia que funciona para beneficio de unos, ¿no? El proyecto de ley que la MANE dijo que iba a hacer, que no se sabe en efecto cuál es, cómo es, pues no llegó a buen puerto. Esta es la hora 2021, 10 años después de ese anuncio del proyecto de ley, que no sabemos qué pasó con el proyecto de ley que iba a resolver, por el cual se decidió levantar el paro. Ellos lo llamaron suspender el paro. Vamos a suspender el paro porque vamos a hacer un proyecto de ley. Esta es la hora que el paro sigue suspendido y el proyecto de ley no está, no sabemos cuál fue la famosa concertación con el gobierno y las universidades siguen cada vez agudizando su problema presupuestal junto con su problema de autonomía, cobertura y demás. Siempre en el 2012 ellos siempre actuaron de manera antidemocrática y todo con cálculos electorales. Es decir, todo, el problema de supeditar los movimientos, los grandes movimientos, a grupos pequeños, a intereses de grupos pequeños, pues hace que se diluyan, se fragmenten, se desorienten y no lleguen a buen puerto. Estos grupos pequeños siempre tienen cálculos electorales y con ellos guían el movimiento pues hacia su claudicación, como en efecto pasó en el 2011. Y ha venido pasando a lo largo de los años, ¿sí? Como decíamos, como decía, la crisis sigue agudizándose. Seguimos, por ejemplo, a 2018 con 3,5 billones de deuda por funcionamiento y con 15 billones de pesos
Es decir, la deuda del 2000 a 2018, si en 2011 teníamos una deuda de 11 billones, en 2018 ya va para, en 2011 de 11 billones, en 2018 ya va por 18 billones de pesos esa deuda, por las características que les nombraba al principio, porque las exigencias crecen, porque hay sentencias, decretos del Estado y de la Corte que le ponen exigencias a la universidad, exigencias de tipo financiero, y pues esto obviamente acrecenta el déficit, ¿no? Vamos por 18 billones, repito. La pregunta que nos hacemos, y yo creo que hay que, voy cerrando con esto, es ¿cómo aprender de esta experiencia? Y es como la pregunta que yo quisiera dejarles a ustedes para, digamos que para armar el debate, ¿cómo aprender de estas experiencias? El movimiento estudiantil debe mantener su apuesta por una educación pública, gratuita y de calidad. Y cuando hablamos de calidad, es una educación que conlleve al desarrollo nacional. Es decir, la apuesta de la educación pública debe ser una apuesta porque haya desarrollo en estas sociedades. La visión neoliberal nos pone en una situación de desventaja y de rezago social, de rezago político, de rezago económico con las políticas educativas que nos están proponiendo. Es una educación que esté al servicio del mercado, no al servicio del desarrollo nacional. Y eso es grave para una sociedad, ¿sí? Construir un movimiento estudiantil al nivel de las necesidades es la gran apuesta que hay que dar, ¿sí? Hay que mirar cuáles son esas necesidades. La mayor parte del presupuesto nacional se va en el pago de la deuda. Los estudiantes dicen que se invierte mucho en guerra. Aquí me está diciendo esto que la conexión es inestable. Entonces, las apuestas son que se pague la deuda, que se supere el déficit, que haya cobertura real. En este momento nosotros casi que ni alcanzamos a superar el 50% de la cobertura, es decir, un 50% de los estudiantes que salen del bachillerato no logran acceder a la educación superior, ¿sí? De calidad, ¿sí? Y que se establezca en efecto una fórmula de presupuesto año tras año en pesos reales y no amarrados ni al IPC ni al crecimiento del Producto Interno Bruto. Esas tienen que ser las apuestas del movimiento estudiantil y sobre esas hay que ahondar. Por eso es importante que de alguna manera nosotros contribuyamos a forjar en los jóvenes el análisis y el estudio del tema presupuestal y de autonomía de las universidades. El tema bienestar universitario. El tema bienestar universitario en un momento de crisis como estos es fundamental. El paro que se hizo en el 2021 no fue un paro salido de la nada, es decir, teníamos a la juventud entera colombiana aguantando hambre y pasando condiciones de gran precariedad, ¿sí? Por eso la juventud fue la que salió con valor y entereza a enfrentarse al gran desafío de un paro nacional como lo hizo el pasado 28 de abril. El bienestar universitario debe garantizarle a los estudiantes que tengan condiciones mínimas para ir a la universidad, para estudiar, que no sea el hambre ni el desempleo de sus familias que le impidan estudiar. El bienestar universitario tiene que ser otra de las reivindicaciones de la universidad pública y de la educación superior en Colombia. Por supuesto, la infraestructura y que el presupuesto vaya para todas las universidades. El gobierno en 2011, posterior a 2011, nos planteaba que iba a dar unos recursos adicionales, pero a las universidades más empobrecidas. Y entonces estaba de alguna manera, porque es que el gobierno es perverso y sus políticas son bien perversas, nos estaba planteando que iba a ser un presupuesto, pero que el presupuesto tenía que ir para los más hambrientos, por decirlo así. Entonces quería ponernos en una situación de que, porque es que decían así textualmente, no es que las universidades grandes como la Nacional reciben mucha plata y eso es centralismo y eso es no mirar las regiones. Y eso es no mirar, por supuesto que las universidades regionales están en una situación terrible, pero el discurso de esa época era ponernos, y el de ahora es ponernos a competir entre las universidades, entre las regiones, por esas migajas de presupuesto de los que habla los distintos ministerios de educación en los últimos años. La Universidad, repito, del Pacífico, la Universidad de Buenaventura, perdón, la Universidad Tecnológica del Chocó, por ejemplo, la Universidad del Pacífico en Buenaventura,
necesita tantos recursos como la Universidad Nacional, que recoge en su gran porcentaje estudiantes de estratos 1, 2 y 3, y cuyos edificios se siguen cayendo a pedazos hasta el día de hoy, ¿sí? Esas son las apuestas del movimiento estudiantil. Pero el movimiento estudiantil no solo tiene que tener claro el enfoque de la política educativa y del tema presupuestal, sino que debe desarrollarse sobre la base de la democracia al interior de su organización, ¿sí? Un movimiento estudiantil democrático que delibere, que escoja sus representantes en las asambleas, que no supedite sus más nobles intenciones a intereses particulares, pues esa es otra de las grandes apuestas. Pero no sé, ahorita ustedes me dirán en efecto cuáles son, digamos, como esas enseñanzas que nos dejan estos movimientos anteriores y de las cuales debemos aprender para aportarle a los nuevos movimientos, ¿sí? En el tema de la autonomía decíamos que el Consejo Superior, ya esto para resumir, el Consejo Superior debe estar integrado mayoritariamente por docentes, trabajadores y estudiantes. Los contenidos avanzados, o sea, a nosotros se nos quiere meter la idea de que como somos un país tercermundista, que solo producimos materias primas, no tenemos derecho a desarrollar la ciencia, la técnica, la tecnología y acceder a lo más avanzado, por ejemplo, de las apuestas en la literatura, en las humanidades, en la investigación. ¿Por qué no? Debemos solo hacer la famosa educación de la pertinencia, de la que hablan los gurús de la educación, voceros del gobierno. La pertinencia es que si usted va a vender aguacates o le va a ayudar a su familia en el negocio del 7 de agosto, ¿para qué va a estudiar física? ¿Para qué va a estudiar química? ¿Para qué va a estudiar lo más matemáticas puras? O sea, a los estratos pobres, a los estratos bajos y a los sectores populares, la política educativa quiere condenarlos al atraso y a la no universalidad en el conocimiento. Por eso para nosotros es importante que se discutan los contenidos que deben impartirse en la educación superior, y esos contenidos se imparten sobre la base de que sean la comunidad académica, sin dependencias, ni presiones, ni condiciones de ninguna índole, ni partidista, ni grupista, ni de los financistas, ni de los inversionistas, y que sean la comunidad académica quienes determinen el rumbo de los contenidos, porque son ellos finalmente los que, pues, los que deben determinar el desarrollo de los contenidos en relación con aportarle al desarrollo nacional. Esto ya lo he dicho varias veces, pero lo quiero seguir repitiendo. Bueno, hay varios elementos que yo creo que se van a tocar en las próximas conferencias, por ejemplo, el tema de ser filo paga y de todas estas políticas, repito, perversas que el gobierno, que los últimos gobiernos han hecho, donde la plata, el presupuesto público termina en manos privadas. Es que estos son gobiernos obsesivos, obviamente por imposiciones internacionales también, pero estos son gobiernos obsesivos en coger todos los recursos de la sociedad, los recursos públicos, y llevarlos a manos privadas. Ser filo paga es uno de esos adefesios donde el presupuesto público termina en las universidades privadas. Las universidades privadas, hay que hacer una discusión grande frente al tema de las universidades privadas. En 2011 los estudiantes de las universidades privadas salieron porque son estudiantes que viven acogotados por el tema del crédito, ¿sí? Y son estudiantes que pagan 2 y 3 veces la carrera. Y las universidades privadas han hecho, con el auspicio, con la alcahuetería del gobierno, del Ministerio de Educación, han hecho lo que han querido. Es decir, nadie les controla el alza de matrículas, por ejemplo. Nadie les controla el tema del crédito. Nadie les controla si realmente están cumpliendo con las condiciones mínimas para ofrecer programas, ¿sí? Y las universidades privadas cada vez van creciendo mientras se marchitan o se debilitan las universidades públicas. Bogotá tiene más de 50 universidades privadas. Bueno, básicamente esas son las apuestas. El estudiantado, repito, y ahora sí para finalizar, debe llamar a esas organizaciones a que pongan esta actitud sectaria y a que se comprometan a consultar el querer del estudiantado para que en las próximas batallas no empeñen la palabra del gobierno a espaldas de los estudiantes
y pues a que allanemos el camino a la unidad, en vez de, pues, repito, estar privilegiando intereses grupistas, electorales o de algún parlamentario. Y pues que se decidan abiertamente a acompañar las peleas que vienen librando los jóvenes año tras año por presupuesto y por demás cosas, ¿no? Llamarlos también a que corrijan su política de dilación y apaciguamiento para superar esa fragmentación que solo favorece al gobierno. Queremos voceros dentro de las universidades consecuentes, escogidos de manera democrática en las universidades y que no se escojan mediante esa marrullería y esos conciliábulos que suelen hacer las organizaciones para apoderarse del movimiento que no los ha escogido. Miren, el movimiento, yo sé que tal vez este tema, el movimiento estudiantil, no sea a veces, como decimos nosotros, tan taquillero, pero en algunos sectores, pero yo sí les invito a que le den toda la importancia del mundo. Mire, el movimiento estudiantil es clave para construir un movimiento popular de gran envergadura. El paro, si bien, a ver, el paro del 2011 no se asemejan algunas cosas, pero tiene grandes diferencias con el paro del 2021. El paro del 2021 son jóvenes, muchos de ellos sin acceso a la educación. Ellos son los famosos llamados ni estudian ni trabajan. Y fue esa juventud a la que se le hace, esa juventud a la que se le han cerrado todas las puertas. Sin embargo, el movimiento estudiantil tiene, es decir, tiene una impronta y tiene unas lecciones que las puede poner a disposición del movimiento popular y lograr conseguir una educación al servicio de la nación, ya creo que es una apuesta de gran calado de la cual pues esperamos lograrla algún día. A ver, bueno, no, finalmente el movimiento estudiantil, como les digo, es pieza clave para no solo la construcción de una reforma a la educación superior que responda al interés nacional, sino la construcción de un amplio movimiento popular que frene la política económica del gobierno de Duque, política que ha puesto a la juventud trabajadora y a la juventud en general en una condición de postración, miseria y bueno, y la pobreza con la que hemos tenido que presenciar en los últimos años, sobre todo con la pandemia que se ha agudizado. La juventud tiene grandes retos y desafíos y los ha enfrentado con contundencia y con coherencia. Y el paro, pues estos paros han sido muestra de ellos. El hecho de que la reforma tributaria del gobierno Duque haya logrado tumbarse con la movilización juvenil, pues deja mucho que decir. Y yo creo que son cosas que hay que mirar y revisar. Entonces yo con esto pues ya les doy la palabra a ustedes, espero pues haber sido un poco clara, yo sé que son muchos elementos, son cosas, traté de dar una visión muy panorámica, pero espero que ahorita los comentarios de ustedes pues puedan un poco aportar a este análisis. ¿Mm? Gracias, Natalie. Vamos entonces, como se ha acostumbrado en las anteriores charlas, a darle la palabra a los asistentes y ya saben, el sistema consiste en activar la manita que se encuentra en la parte de las reacciones, donde está la carita feliz con un más, y allí pueden darle clic a levantar la mano para proceder a escuchar sus aportes, preguntas y demás. Le damos la palabra entonces a los asistentes. Y a Natalie, muchísimas gracias por su charla que nos ilustra sobre la trascendencia de este movimiento estudiantil del 2011, sus similitudes con, digamos, en cierta forma como precedente de lo que hemos visto posteriormente y particularmente en las luchas que se iniciaron en el año 2019. Bueno, tienen la palabra entonces. Pueden activar, levantar la mano. Desde esta moderación les autorizamos la apertura del micrófono. Francisco Tirado. Primero, un saludo muy especial a Francisco Tirado, profesor
de la Universidad Industrial de Santander, investigador, científico que ha hecho aportes importantes en el campo de la microbiología, sin mal no estoy. Los parásitos, Los parasitología. parásitos. Ay, Francisco, tienes la palabra. muchas gracias, Francisco. Un saludo allá especial a Natalie. Estamos ahí atentos a los videos y las intervenciones que hace para compartirlas con todos los compañeros allá de las organizaciones, incluyendo ASPU. A Marta Vargas, un saludo allá también especial a los compañeros, a Alfonso y a los demás compañeros y compañeras que están acá. Bueno, yo les quería, muy interesante la charla de Natalie, la intervención, sobre todo porque ella participó, eso es importantísimo, que ella estuvo allá en esas líderes como estudiante, que también vivimos aquí en la Universidad Industrial de Santander. En esos momentos estábamos precisamente nosotros en la UIS luchando contra esa calamidad pública que significó la vinculación de un rector nuestro con grupos paramilitares, ¿no? La presunción de Jaime Alberto Camacho y sus vicerrectores que en ese momento habían sido vinculados con grupos paramilitares, y al igual que otras universidades que han sufrido y padecido esta gran lacra social y esta ignominia de estos grupos. Estábamos precisamente pues en esa época, en la UIS participaron, los estudiantes son muy activos, acá también hay organizaciones políticas al interior del estudiantado, pero también hay organizaciones estudiantiles de base que son muy importantes porque, como decía Natalie, como nosotros hemos manifestado también, han sido la alta traición de estas agrupaciones políticas que digamos, tradicionalmente se han enquistado en los movimientos sociales y en los sindicatos y en las organizaciones estudiantiles. Ha habido una pelea eterna ya al interior de la universidad de dos grupos importantes que ustedes conocen. Natalia ha sido muy prudente y no los nombra, pero yo soy más imprudente en el caso del Partido Comunista, peleando eternamente con el morir por el poder al interior de las organizaciones estudiantiles. Y eso hace que ese lastre influya en todas las, finalmente, en los logros que se den o definitivamente en que esas luchas tengan un fruto, digamos, positivo cuando se den. Yo les he enviado por ahí material sobre la situación que está ocurriendo en ciertas universidades de Colombia, que eso tiene que ver con esto, porque en el 2018 también se hicieron estas gestas luchadoras y hubo unas negociaciones y ya se llamaba UNES, Unión Nacional de Estudiantes, y aquí en la UIS se realizó también un encuentro de estudiantes que se llamaba ENES. Pero estos jóvenes estudiantes también fueron permeados por organizaciones y de hecho los negociadores que estuvieron con el gobierno en el 2018 me contaban los estudiantes de aquí de la UNES, de la UIS, que pues en esa negociación estuvo el presidente nacional de ASPU, Pedro Hernández Castillo, y en contravía de esto, o en contra de que hubiera sido nombrado él como negociador y la otra compañerita de allá de Bogotá y unos compañeros de la UNES, también nombraron a la fuerza a una compañera inicialmente y un compañero del MOIR. Es decir, hay una lucha perpetua dentro de estas organizaciones y dentro de todo que lo único que hace esas divisiones las aprovecha el gobierno y las instituciones mismas. Hoy, en este momento, en las universidades públicas, aparte de la falta y déficit de presupuesto, que es una calamidad, Natalie nombró allá que se caía la Escuela de Derecho, no solamente se cayeron las paredes de la Escuela de Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura, eso era totalmente, digamos, decíamos nosotros que eso era ya también el colmo, que una universidad con una Facultad de Arquitectura donde se caían todas las estructuras de la universidad ya por vencimiento de sus estructuras, era totalmente, digamos, era una calamidad total. Nosotros ahorita en este momento estamos pasando por unas situaciones supremamente graves. Ya sabemos nosotros, ya les he comentado que
que el presidente nacional lleva 35 años de presidente y ya eso se ha vuelto como una dictadura total. Compañero, el que no les funcionan las seccionales las acaba. Hoy en este momento están en crisis la UIS, que les he comentado porque yo estaba en Bogotá con ustedes. La UIS se acabó, el sindicato no lo acabaron y nombraron una junta directiva en el 2020, preciso en plena pandemia, desde el 16 de marzo, exacto en plena pandemia. Y esa junta directiva no fue funcional tampoco, no funcionó. Renunciaron los compañeros de esa junta que se tomaron en diciembre, es decir, no hicieron nada. En pandemia no había nada que hacer ellos, ni siquiera por internet hacían. Y ahorita les cuento que hace unos 20 días habían citado a unas elecciones, a unas asambleas, y los profesores no asisten a esas asambleas de esos nuevos compañeros que quieren legalizar lo que se habían tomado a la fuerza. Hace 3 semanas hicieron unas elecciones, compañeros, y no votó nadie. Solamente votaron 15 personas y fueron los que se lanzaron a las juntas directivas. Es decir, no pudo haber elecciones. Entonces, esa situación no solo la vive la UIS, sino si ustedes escuchan y les he mandado también información, a veces yo cacho, ¿no? Dirán, me da como pena con ustedes en el grupo, pero es importante porque el grupo de la Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular tiene que enterarse de lo que está ocurriendo al interior de los sindicatos, sobre todo universitarios, porque hoy vemos en la Universidad de Córdoba que el presidente del SUD es el señor Oviedo, allá el rector, y el rector de la UIS, Hernán Porras, que también fue presidente del SUDE, son supremamente autoritarios. Hoy, en este momento, están persiguiendo a todos los compañeros de cátedra de las juntas directivas de ASCU porque no le son afines a Pedro Hernández. Es decir, compañeros, en Córdoba les quitaron el contrato. Es una forma de acabar la junta directiva con profesores de cátedra, ¿no? Les quitaron el contrato a todos los profesores de cátedra que estaban en la junta directiva de Córdoba. Es decir, iban a hacer elecciones y las citaron para aplazarlas hasta el año entrante. Ellos se perpetúan ahí. Entonces los compañeros están sin trabajo, al igual que yo. Ya ustedes saben que les comenté que de la pandemia pues me sacaron no solo de ASPU, sino de la Universidad Industrial de Santander. Esta persecución que no solo se está dando en la UIS ni en la Córdoba, eso también está en Sucre, en la Universidad Popular del Cesar y en la Universidad del Magdalena. Fíjense ustedes ese bloque. Es interesante porque ahorita que dieron el informe de la Comisión de la Verdad, que nosotros participamos, nosotros entregamos un informe en la UIS, ¿no? Diferente a uno que entregaron otros allá. Es un bloque donde el paramilitarismo permeó las universidades y precisamente le estoy diciendo a ustedes, Córdoba, Sucre, Popular del Cesar, Magdalena y la UIS. Eso es un bloque del bloque central Bolívar, precisamente es el bloque central en el cual es una política de implementación de la derecha de cambiar todo y políticas no solamente de recorte en la universidad, sino privatizadoras de aumento de matrículas, compañeros. Eso yo les digo, esta noche estoy esperando que mi hijo llegue para hacer una tutela, porque mi hijo es estrato 3. De hecho, yo vivía en estrato 4 cuando pagaba arriendo, ¿no? O sea, pobre con ganas de crecer de estrato 4. Y pude comprar un apartamento ya con recursos propios en estrato 3. Y en la UIS me tienen clasificado a mi hijo como estrato 4 para cobrarle la matrícula. Es decir, él tenía que tener matrícula 0, pero la persecución es tan implacable que ahí lo tienen estrato 4 y con las peticiones que hemos hecho ni siquiera lo reclasifican para que entre en el plan de matrícula 0, porque mi hijo, de hecho, el año pasado no pude estudiar 2 semestres porque yo salí de la universidad y no tenía trabajo. Pagaba 2.800.000, imagina, un profesor de cátedra. Y les cuento eso, ¿por qué, compañeros? Porque es que, y compañeras, porque resulta que una cosa es el reflejo que se da hacia afuera de las universidades y otra cosa es lo que ocurre al interior. Por ejemplo, los recursos que se consiguieron del 2018, 2019 y 2020, Natalí, en la UIS, no se le pagó a los profesores de cátedra esos 3 meses del 2018 y 2019. Y en el 2021 se les debe mayo, junio y julio, tampoco se les pagó, porque ellos hablan de que las horas efectivamente dictadas y un mico que introducen en los contratos de los profesores de cátedra, situaciones supremamente no precarias, sino de casi una esclavitud total. Es una situación supremamente calamitosa de los profesores de cátedra, y lo que decía Natalie es correcto, aquí no hay discusión. Los profesores de cátedra les toca piratear en 3 universidades y ahí no hay calidad académica.
cómo atendemos estudiantes y toca estar corriendo para otras universidades para poder completar los recursos para tener por lo menos una vida digna, ¿no? Una vida, digamos, no de elevados recursos económicos, pero por lo menos digna para con su familia poder disfrutar de ese trabajo. Es un sacrificio terrible y nosotros sabemos la situación, es una situación supremamente casi llegada a la esclavitud en las universidades públicas. Eso no lo ha resuelto, yo llevo 10 años en el sindicato y ahora me sacaron. Eso no lo ha resuelto ASPU. De hecho, ASPU se confabula en las universidades. Ya ellos tienen acuerdos con los rectores para sacar a los profesores que somos contradictores de las políticas al interior de las mismas universidades. Es decir, que compañeros, allá ahí eso es totalmente aberrante. Nosotros, ASPU en la UES está acabada en este momento. Y en la Universidad de Córdoba, los directivos de ASPU llegaron a tal aberración que unos compañeros le hicieron un meeting al rector ese del SUE en Córdoba, los compañeros de ASPU de la Junta Directiva, y llegó a tal la aberración que los mismos compañeros de ASPU, el presidente y vicepresidente de la Junta Directiva, le pasaron una carta a los compañeros que le hicieron el meeting al rector, de que el rector había mandado decir que le pidieran perdón por el meeting que le hicieron. Y esa carta eso es totalmente aberrante. Yo no había visto una cosa tan terrible como esa. Y de hecho yo en las intervenciones que hago en ASPU les hago una crítica fuerte a ese tipo de situaciones de vendidos. O sea, prácticamente en esta línea de este bloque que les digo y en otras universidades, ASPU está en contubernio para que le tengan la gente de ellos felices allá. No sacan a ninguno del grupo de Pedro de las universidades públicas y sí sacrifican a los otros compañeros que son críticos. Entonces, compañeros, la situación es dura. La plata de la UIS, por ejemplo, el rector la utilizó para construir, ¿no? La UIS es de las universidades más bonitas de América Latina hoy, y se le cuento, eso han construido como 10 edificios nuevos y hasta con piedra barichara, no sé, esa piedra que se llena de hongos y se llena de algas y se pone verde y que tienen que estarla lavando, es terrible porque esa piedra se ha caído gente allá caminando al interior del campus, ¿no? Pero esa piedra cuesta 5 veces lo que costaría hacer una estructuras en pisos de concreto o de cemento o de tableta. Entonces, compañeros, ese es el panorama. Es duro decirlo. De pronto a mí me dicen que yo soy muy duro con la universidad, ¿no? Hay que hablar las cosas. Yo continúo en la lucha, ¿no? Independientemente que esté por fuera, pero yo sigo yendo allá a la universidad y sacando mis videos y mis propuestas y mis denuncias. Es inaudito. Ahorita tengo el problema de mi hijo con ese tema de que toca hacer una tetela para exigir derechos de que él es estrato 3 y que me lo pusieron allá de 4 para negármele el beneficio de la matrícula 0. Entonces, compañeros, hay una actitud perversa al interior de eso. Yo creo que hay una persecución, pero hay que seguir adelante y de hecho, pues eso lo fortalece a uno. Creo que estas situaciones no tienen por qué debilitarlo, sino es más fortalecerlo y volverse uno más duro para seguir peleando y seguir exigiendo mejores condiciones al interior de las universidades. Bueno, un saludo para todos. He estado un poquito ausente en estos días, me disculpan que he sido muy juicioso, pero ustedes vieran que eso ha estado en unas situaciones de trabajo por fuera diferente a la docencia, y entonces eso me ha incurrido a que no he podido estar presente, pero me alegra mucho volver a saludarlos de verdad y espero que se enteren de estas situaciones para que esto no sea tan... al interior de las universidades todavía continúa la misma persecución política y de persecución de los profesores que por lo menos nos han sacado a los que por lo menos tenemos una actitud crítica con la universidad. Muchísimas gracias y buenas noches. Espero sus comentarios, sus aportes y a este tema. Gracias, Francisco Tirado, por su intervención. Y pues ya sabe, usted siempre ha tenido la solidaridad desde la escuela y desde Notas Obreras. Tiene levantada la mano Redmi para que active su micrófono y puede ya intervenir. Bueno. Buenas noches, Francisco. Soy Camilo Hernández. Camilo Hernández. Camilo, buenas noches. Doctor Hernández, puede intervenir. ¿Qué más? Qué pena que es que el Redmi no he podido editarlo.
Bueno, buenas noches a todos. Felicitaciones a Natalie por la magnífica conferencia. Pues no voy a ahondar en lo que ella ya dijo, voy a hacer un comentario únicamente de que, pues yo creo que la situación de la educación es muy similar en algunos tópicos a la situación de la salud, que ya hemos discutido en varios foros sobre su privatización, desde las leyes que enmarcaron, que se enmarcaron luego de la Constitución de 91. Pero quiero hacer un énfasis en la política de educación superior, que también es una política que desde esa época ha sido privatizadora. Voy a poner unos ejemplos muy concretos en lo que yo más conozco, pues que es el área de la medicina. En Colombia se ha de hecho un énfasis en crear y aprobar por las instituciones que en teoría los del Estado, que deben vigilar la creación y funcionamiento de universidades y de facultades de medicina. Ha habido una proliferación en estos últimos 20 años enorme de facultades de medicina, pero privadas. Entonces, de hecho, hay casi 50, creo que están ya ahorita en 56, y el 80-85% de esas facultades son privadas. Pues con mucho respeto de lo que voy a decir, pero pues porque yo he visto internos, he visto estudiantes de muchas facultades en estos años, y con un deterioro de la calidad muy importante. Entonces, ¿a qué conduce eso? Que la educación superior en Colombia está diseñada como negocio. O sea, la política central desde hace muchos años es como un negocio. Entonces, el que tiene un dinero suficiente o se asocia con otros, monta una facultad, tiene sus amigos que le dan las aprobaciones, y sin tener sitios de, por ejemplo, en medicina, no hay, si no hay sitios de práctica, no importa mucho, ahí le hacemos como sea, hasta con muñecos. El hecho es que desde que paguen la matrícula, pasan los semestres y llegan a ser médicos. Entonces, ¿qué es lo que viene ocurriendo? Que no hay una correlación entre el número de facultades, el precio que pagan esas personas, como decía ahorita Francisco, es algo totalmente hecho increíble que alguien pueda pagar, que lo hacen muchos papás, los que tienen mucho dinero, bueno, pero muchos papás, muchas familias hacen un esfuerzo por pagar más de 18 o 20 millones para que un hijo estudie medicina, y sale a esto que todos conocemos de el dominio de tarifas y de contratación de las EPS. Entonces, eso es algo totalmente nefasto, y los gobiernos, el Estado colombiano, no ha regulado nada de eso. Hablo de medicina, yo imagino que en muchas otras carreras ocurrirá lo mismo. Y quiero hacer una comparación, obviamente las comparaciones no son siempre buenas, pero quiero hacer una comparación con un país como México, que yo también lo conocí y hice la especialidad allá. Así, con todos los problemas que tengan, el mexicano de estrato bajo, que sea buen estudiante, tiene una mucha mayor posibilidad que un estudiante colombiano de estrato bajo de llegar a tener cualquier profesión. O sea, yo hice la especialidad con mexicanos de estrato muy bajo que llegaron a ser médicos, llegaron a ser especialistas, porque el Estado mexicano, como digo, a pesar de todos los problemas que tienen de corrupción, tiene una estructura universitaria pública sólida. Nomás en Ciudad de México, pues no sé si algunos conocen, nomás con la UNAM, que es 10 veces más grande que la nacional, y es un patrimonio. O sea, allá la gente considera las universidades públicas un patrimonio, no solo los estudiantes, toda la población se hacen matar por una universidad pública, el Politécnico lo mismo. Entonces, es muy grande la cantidad de estudiantes de estratos bajos que pueden aspirar a ser profesionales, porque a pesar de que es un sistema también como el de nosotros, capitalista y de la competencia, mal que bien en salud y en educación, han logrado mantener esos logros que no son recientes, son de hace, cuando estaba Lázaro Cárdenas, en fin, hace 20, 40 años. Entonces, eso es lo que quiero hacer énfasis en, que así que es obviamente muy importante que se aumenten los recursos para las universidades públicas en Colombia,
que se aumente el número de universidades públicas en Colombia, obviamente es súper importante, pero mientras el Estado colombiano no tenga esa visión de negocio, de permitir que se creen en cualquier garaje facultades, las universidades públicas siempre van a estar en inferioridad de condiciones con las universidades privadas. Entonces, yo creo que tendríamos que, aparte de lo que se ha hablado, habría que enfocar en un cambio profundo en el modelo educativo superior en Colombia, porque si no, siempre va a haber esa disparidad entre la universidad pública pidiendo recursos, luchando por recursos, y las universidades privadas que pueden cobrar lo que sea, y ni siquiera los padres de familia protestan. Por ejemplo, volviendo a lo de medicina, los muchachos que estudian medicina al 10º semestre pasan un año que es el internado, que son prácticas, ellos ya están trabajando. Y a pesar de estar trabajando, tienen que pagarle el mismo valor del semestre a las universidades. Yo les he dicho muchas veces a los estudiantes, a ustedes los están robando las universidades, porque al contrario, ustedes deberían pagarle a las universidades privadas. Entonces, quiere decir que esto falta un control, falta una proyección también de las necesidades reales de las profesiones en Colombia. Yo no sé, pues si alguno de ustedes lo tiene, yo no tengo un estudio donde se diga actuarialmente Colombia necesita, y vamos a hacer, como en otros países sí lo hay, vamos a hacer énfasis en estas profesiones, en estas labores técnicas, porque necesitamos tantos y tantos de cada profesión. Hasta donde yo sé, no lo hay en Colombia. Entonces, esa es la gran disparidad, y por eso ese gran ejército de reserva que tenemos en todas las profesiones, por ejemplo en medicina. Por eso cualquier médico protesta ante un EPS y le dicen, bueno, doctor, ni siquiera le dicen gracias, listo, ahí entra otro del ejército de reserva, de esos que han pagado los 15 millones, 20 millones a emplearse por contratos basura, y muchas veces a que les paguen nos paguen, porque yo también estoy en cada 3 o 4 meses. Entonces, quería hacer ese aporte, pues aparte de lo que ya Natalie expuso muy bien. Muchas gracias. Gracias a Camilo Hernández por sus aportes. Hay una cosa en lo que señala Camilo Hernández que tiene que ver también con lo que se ha planteado en esta charla, y es que hoy las EPS están siendo autorizadas para montar facultades de medicina. Es decir, las EPS les dan patente de corso para que preparen a los futuros médicos de acuerdo a las conveniencias de las EPS. En últimas, constituye un apuntalamiento de ese régimen tan odiado en Colombia. Bueno, no veo más manos levantadas. Hay unos comentarios en el chat, voy a leerlos. Dice Olmes Calderón: excelente presentación, Natalie, interesante tránsito de moderadora a conferenciante con impresionante manejo del tema y dominio de la cámara. Felicitaciones. Repite Olmas, hace una pregunta también, dice Natalie, ¿qué porcentaje del estudiantado participa en la lucha estudiantil? ¿Se repite el fenómeno de la poca participación de la ciudadanía en la lucha política? Entonces le voy a dar la palabra a Natalie para que se refiera a los comentarios que han hecho las personas que han participado y para que responda la pregunta de Olmes en el chat. Gracias, Francisco. Yo le agradezco pues, a todas las personas que están hoy aquí escuchándome. A mí ustedes me ponen un reto de investigar un poco más algunas cosas que ustedes han nombrado. Miren, lo que dice el profesor Francisco Tirado, a quien le agradezco muchísimo que haya retornado, que esté aquí nuevamente. Los aportes de él siempre son muy valiosos, además porque el profe Francisco vive en carne propia el drama precisamente que viven las universidades públicas por todo el problema del déficit presupuestal y los problemas ya mencionados. El profe Francisco muestra
la situación, la dramática situación que viven los maestros de las universidades públicas, una situación realmente indignante, calamitosa, a la que hay que prestarle muchísima atención y a la que yo propongo a la escuela y al profe Francisco que hagamos todos los análisis pertinentes y hagamos bombo y bulla con el tema de los docentes en las universidades. Es que a mí me parece increíble que docentes formados, docentes con experiencia, docentes con una gran trayectoria académica, intelectual, científica, como en el caso del profesor Francisco, estén en esas condiciones. Yo creo que esto hay que estarlo todo el tiempo machacando porque la situación de los docentes no puede seguir así. Yo le propongo al profesor Francisco que hagamos un trabajo sobre la situación de los docentes de las universidades en el país y hagamos toda una estrategia de difusión de las condiciones que viven nuestros docentes, los docentes que forman nuestros ingenieros, nuestros médicos, nuestros humanistas, nuestros científicos, es decir, los maestros formando el país y en esas condiciones creo que la cosa hay que prestarle bastante atención y yo le agradezco muchísimo al profe Francisco por esos aportes y me comprometo, si así ustedes me lo permiten, en trabajar mucho el tema. Lo mismo que dice el doctor Hernández, es muy cierto, aquí faltan análisis, por ejemplo, el tema de las universidades privadas, lo decía muy bien el doctor Hernández, nadie les pone freno, nadie les pone control. El gobierno y el Ministerio de Educación se hacen los de la vista gorda, bueno, porque también tienen sus intereses ahí. Las universidades privadas hacen lo que quieren realmente, han vuelto la educación en un vil negocio en el país, lo cual decíamos a lo largo de la charla, esto pone al país y a la sociedad en una condición de atraso. Tener esa percepción que muy bien nombra el doctor Hernández de la educación como un negocio, pues nos pone en una situación de muchísimo rezago y a eso hay que prestarle muchísima atención. Yo creo que hay que mirar, el Ministerio de Educación permite que se abran universidades de garaje sin ningún control, sin ninguna injerencia seria para determinar si esas universidades, entre comillas, esas son fundaciones universitarias, institutos de educación superior, se abran sin control, poniendo, por ejemplo, en riesgo eso que dice el doctor Camilo, el tema de la formación de los médicos, ¿no? Eso es gravísimo, es decir, la situación es de una gravedad tal que, pues, que la escuela, junto con personas como Francisco, como Camilo y como las personas que hoy nos acompañan, pues tenemos que estar todo el tiempo martillando sobre eso. ¿Y por qué no escribir análisis y hacer análisis que podamos compartir? Yo les agradezco a ellos dos porque siempre los aportes que hacen aquí en la escuela incentivan mucho al análisis, al debate y a profundizar en cosas que realmente pues es el fin, ¿no? de esta escuela. A Holmes Calderón, primero pues agradecerle por ese comentario, realmente no, espero realmente haber estado a la altura, yo sé que me faltaron muchísimas cosas, de hecho, si la escuela me lo permite, más adelante me gustaría presentar algunos análisis un poco más profundos, tal vez un poco técnicos en términos de las cifras, de la política, de la educación, con un poco más de esto fue una visión panorámica, pero creo que el tema hay que seguirlo ahondando y hay que seguirlo tratando. Y a Holmes le agradezco por ese comentario, realmente muchas gracias, me siento muy honrada con sus palabras. Y él mismo nos pregunta que qué porcentaje del estudiantado pues participa en la lucha estudiantil y que si se repite el fenómeno de la poca participación de la ciudadanía en la lucha política. Bueno, yo que estuve realmente metida en el tema del movimiento estudiantil en 2011, ya hace 10 años, que fui estudiante universitaria, es decir, el movimiento estudiantil, así como el movimiento popular, tiene flujos, tiene ascensos y descensos, y eso depende de muchísimos factores. El caso del 2011, la participación fue una participación masiva, fue una participación mayoritaria, fue una participación sin precedentes en la historia reciente de Colombia. Yo les decía, teníamos hasta el respaldo popular, todo el mundo apoyando digamos que la causa, la noble causa de los estudiantes, y esto se da por dos cosas. Primero, bueno, por tres. Primero, por la condición, es decir, cuando los movimientos emergen y toman como
sus puntos más altos, como han sido estos movimientos, por ejemplo, el del 2011, el del 2018, el movimiento ahorita del paro en 2021, pues tienen que haber varios factores para que haya como una masividad en el movimiento. Por un lado, por ejemplo, en el caso del 2011, la situación precaria de las universidades, es decir, realmente estar estudiando en una universidad pública en esas condiciones y vivir el día a día la financiación presupuestal, pues era una cosa que indignaba a los estudiantes y que lo teníamos que vivir en carne propia. Y la cosa pues se agudizaba cada día. Santos hace que la gota rebose la copa con el proyecto de reforma. Y ese tipo de cosas generan mucha indignación y hace que un movimiento que viene un poco indignado, fíjense que también tiene un poco la relación con el de ahora, que ahorita también venía una indignación desde el 2019 por el paquete económico de Duque, un paquete económico clara y abiertamente resuelto a responder al interés de los ricos, al responder al interés de las grandes empresas, de los financistas y el capital extranjero. Entonces ya venía una indignación producto, es decir, primero la situación en la que vive la juventud, luego los gobiernos lanzan estas políticas tan antipopulares y en medio de la indignación pues emergen estas protestas. La del 2011 tiene adicional a la situación que viven los estudiantes día a día en carne propia y a la promulgación de la ley, tiene un elemento adicional y es que hubo grupos estudiantiles, sectores de los estudiantes que hicimos el esfuerzo, todo el esfuerzo eh, por explicar el tema. Y el estudiantado pues tiene una característica y es que tiene un capital cultural, pues por su condición misma de estudiante que le permite entender con mayor facilidad la situación. Ahora, no era una situación difícil de entender, ¿no? Para nadie es difícil entender el tema de la desfinanciación, pero digamos que se logró consolidar un trabajo de discusión, de análisis y de debate que permitió la mayoritaria participación de los estudiantes. Repito, confluyen muchos factores. Si nosotros no tuviéramos, lo mismo pasa en 2021. En 2021 viene una juventud agobiada con índices de desempleo altísimos, y viene el paquete económico de Duque en 2019, empezando con la reforma tributaria y anunciando reforma laboral y pensional. Esto obviamente caldea los ánimos de una sociedad y de una juventud que ya está cansada de que todos los días las políticas sean contra la juventud y contra los sectores vulnerables. Pero hay otros factores que, digamos que, es decir, que si bien influyen en que haya una participación mayoritaria, esos fenómenos, esos factores no se dan todo el tiempo. Sin embargo, el problema es que, repito lo que decíamos al principio, es decir, en la charla, ciertos sectores y ciertos grupos metidos en la izquierda logran apaciguar el movimiento, no dejan darle aire, respiro, y entonces uno a veces dice, y tal vez no sé si sea lo que Holmes piensa, es que la gente no participa, es que la gente no sé qué. Claro, en efecto hay un problema de participación en la lucha y por eso muchos sectores y por eso la escuela y por eso la coordinadora sindical, la coordinadora nacional sindical social y popular y otros sectores buscan la participación de la gente. Pero es que a eso se le suma el hecho de que estas burocracias sindicales en el movimiento obrero y en el movimiento estudiantil, estos sectores manejados precisamente por esas burocracias sindicales, no permiten, frenan, apaciguan, desorientan los movimientos. Luego, esto hace que la desorientación produzca siempre un rezago en la participación. La participación no siempre se va a dar, no es constante, eso depende de muchos factores. Yo estoy segura, estoy convencida y espero no estar pecando de optimista, que si nosotros tuviéramos otro tipo de dirigentes en el movimiento popular, en las organizaciones sindicales y estudiantiles, tuviéramos voceros y dirigentes más consecuentes o consecuentes en realidad, las cosas serían completamente distintas. Habría una participación mayoritaria. Si bien hay momentos de reflujo donde no hay manera de movilizar ni a un estudiante, ni a un docente, y ustedes lo han vivido, ni a un trabajador, ¿sí? Pero hay momentos de los periodos de la historia donde se prestan todas las condiciones para arrancar las garantías que nos han venido quitando y que nos han ido robando. Y entonces confluyen esos factores, pero siempre está el palo en la rueda, como lo nombraba yo ahora.
¿sí? Y son efectos o sectores oportunistas incrustados e insertados en el movimiento sindical, popular, estudiantil, que no permiten el avance. Entonces, yo no sé si eso responda un poco la pregunta de Holmes. En efecto, hay momentos donde la participación es escasa, pero hay momentos donde confluyen unos sectores que personas formadas en esto de las intenciones de luchar, logren identificar esos fenómenos, esos factores y logren meterse en la pelea y empujar a las personas a exigir sus derechos, ¿no? Recuerden que hubo la escuela sindical, la coordinadora, insistió mucho en el tema de la reforma tributaria antes del paro del 28 de abril. Yo, no, ustedes pueden hacer un recorderis y se recuerdan que, bueno, que estamos, tanto la coordinadora, la escuela, ha estado pendiente del tema de la reforma tributaria desde 2019, pero antes del paro del 28 de abril, estos sectores como la coordinadora, la escuela y algunos que se sumaron, estaban mancillando sobre el tema de la reforma tributaria, ¿sí? Porque había de alguna manera una claridad frente a lo que afectaba esa reforma a la mayoría de las personas, a todo el país en general. Entonces, es tener un poco esa visión aguda, esa visión de líder, de luchador popular para entender las propias dinámicas de las masas, de la historia, y poder darle un vuelco y poder darle un giro que permitan grandes movilizaciones. No con esto quiere decir que las movilizaciones, como por ejemplo la del 2011 o la del 2021, hayan sido dirigidas por un grupo, por una persona, porque no es así. No fue así, son cosas que se dan de manera espontánea. Pero ahí están personas como, por ejemplo, como ustedes, con las personas que hoy participan en esta charla, para de alguna manera orientar, empujar, entender, incrustarse y a poder aportarle a esos movimientos desde el análisis, pero sobre todo desde la consecuencia. A veces hay un reflujo y ahorita me imagino, no sé, entramos en un periodo tal vez de reflujo, producto pues también de las mismas traiciones, pero obviamente los movimientos vuelven a emerger y emergen con grandes participaciones, con participaciones a veces increíbles, como las vimos en el 2011 y en el 2021. Sí, es cierto, sacar a la población, a los trabajadores, por ejemplo, a pelear por sus derechos no es nada fácil, y los líderes sindicales que nos acompañan aquí sabrán eso, pero no está perdido y estas movilizaciones últimas nos han dado lecciones muy grandes, donde la participación puede llegar a ser más masiva de lo que nosotros nos imaginamos. Eso básicamente, Holmes, gracias. Bueno, Natalie, no hay más manos levantadas. No sé si Marta quiera hacer una intervención de cierre de esta sesión de la escuela. Claro que sí, Francisco, gracias. Creo que ha sido una sesión muy provechosa haber escuchado a Natalie, como ya lo dijimos, una protagonista consecuente en la lucha de los estudiantes del 2011. Estas luchas y sus traiciones es muy bueno comprenderlas y, como bien dijo ella, aprender de estas lecciones, porque pues finalmente esos grupos políticos que engendraron y adelantaron la traición son los mismos finalmente que están entronizados en el Comité Nacional de Paro. Entonces eso hace parte de una historia de más de 30 años de inconsecuencias en donde a las políticas impulsadas por el gobierno en la globalización y en el contexto de la apertura económica, pues ha sido respondida con un sindicalismo apaciguador, concertador y conciliador, y eso mismo se expresa, esas mismas expresiones políticas se manifiestan en las luchas del movimiento estudiantil. Entonces, me parece, quiero felicitar a Natalie porque así es una excelente expositora. Entonces, estamos acostumbrados a verla como moderadora, pero con esa capacidad y esa capacidad de análisis
que tiene, pues es de gran provecho para todos nosotros. Entonces, no se les olvide que el ciclo no ha terminado, ¿sí? Que luego vamos a abordar la lucha de los estudiantes de 2018 al 2021. Este es un ciclo de 50 años de lucha del movimiento estudiantil, que como eje central tiene, por supuesto, la conmemoración de los 50 años de la lucha de los estudiantes en el año de 1971, pero que también es muy bueno mirar la lucha de los estudiantes 2018-2019 y por supuesto el papel de ellos en el estallido social y en esa gran gesta de los jóvenes colombianos que inicia, digamos, que estalla en noviembre del 2019 y que tiene pues esa gran fuerza en el año 2021. Entonces, agradecerles a todos su participación, a los aportes que han hecho, como siempre. Nos honra mucho la participación de todos ustedes, de Holmes Calderón, de Francisco Tirado, de Camilo Hernández. Un saludo para Consuelo Mejía, para Leonardo Torres, para Jorge Turizo, para Fernando González, para Lidia López, para muchos de los que están presentes, y entonces que sigamos pendientes de la convocatoria de la escuela para el próximo jueves. Entonces, muchísimas gracias, que pasen una excelente noche y entonces nos vemos dentro de 8 días. Listo, Francisco. Bueno, agradecerles por su participación y reiterar la invitación que acaba de hacer Marta para que nos continúen acompañando en el ciclo y estén pendientes de las nuevas programaciones de la escuela. Buenas noches Pues para todos. gracias a Natalie. Buenas noches para Excelente todos. exposición. Buenas noches para De todos. verdad, mil gracias, Marta, Francisco, a todos ustedes, mil gracias por escucharme. Gracias, Natalie. Okay. Compañeros, que tengan muy buena noche. Gracias, Lidia, lo mismo, buena noche.